Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 33. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de Jesús, damos gracias por estar aquí reunidos una vez más. Pedimos, Señor, que su palabra nos hable, nos exhorte, nos consuele, nos anime, nos aliente, Señor. Que su nombre sea exaltado a través de esta exposición bíblica. Que su pueblo reciba esta palabra, prepare los corazones, tanto de quien habla como los que van a oír, para poder poner esta palabra por obra. Confianza en el Señor en todo instante. Que su reino continúe avanzando, nosotros menguemos y que Cristo reciba la gloria en todo y por todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. El tema que trataremos en el día de hoy es uno de los dilemas por los cuales los creyentes pasan a diario. Muchas veces este asunto de la provisión diaria, el sustento y todas las necesidades fisiológicas conducen a las personas al precipicio, a la caída, a pasar noches en velas, a traumas, crisis, pánico, estrés, depresión y una seguidilla de problemas. Algunas personas llegan a tal punto de atentar con su propia vida. Suicidio. Y este versículo de Mateo capítulo 6, versículo 33, nos enseña que los que buscan a Dios, en primer lugar, por encima de todo, Dios será el sustentador de ellos. Dios proveerá para ellos. Es importante recalcar que este versículo se refiere al sustento de nuestras necesidades fisiológicas. No se refiere a caprichos, a extravagancia, a lujos. No, necesidades fisiológicas. El contexto en el cual está este versículo nos da por lo menos 3 áreas, que es la comida, la bebida y la vestimenta. Pero en sí el texto se puede aplicar a todas nuestras áreas fisiológicas, de las cuales tenemos necesidad. Ahora es importante cuando hablamos de estos temas, de la provisión, del sustento por parte de Dios, es importante alertar. Y debemos tener cuidado con nuestro corazón en cuanto a las intenciones. Cuidado con ir a Dios solo por las cosas secundarias que Dios da. Eso hay que tener cuidado y recalcar, mencionar, alertar. Aquí el texto no habla de un trueque, no habla de que yo voy a hacer algo para recibir algo de parte de Dios. No. No. Ese es simplemente porque yo soy cristiano, porque yo fui redimido por causa de Cristo. Y es aún la gracia común de Dios que hasta alcanza a los impíos para proveerles, sustentarles.
Entonces no se trata de un trueque, sino que es la soberana voluntad de Dios que nos provee, la divina providencia de Dios. Y el título que yo di a esta predicación es el siguiente: Dios sustenta a sus hijos. Como dije cuando comenzaba, es un dilema que todo ser humano y aún los creyentes muchas veces pasamos. ¿Cómo lo hacemos cuando nos falta? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿De dónde sacamos para solucionar las crisis económicas, la falta de provisiones? ¿Cómo? Entonces, este versículo nos enseña que Dios tiene el cuidado de sus hijos, Entonces ahora veremos cómo Dios cumple esta palabra, Mateo 6:33, en una persona del Antiguo Testamento: Elías. El nombre Elías significa Jehová es Dios. Jehová es Dios. Entonces vamos a ver en el día de hoy la historia de Elías y cómo Dios se preocupa de Elías, de su sustento, de su cuidado, de su provisión. Dios es el proveedor de Elías, Dios es el sustentador de Elías, Dios es quien cuidó de Elías. Sin embargo, antes de adentrarnos en la historia de Elías, veremos lo que la Biblia dice de este hombre llamado Elías. Santiago 5:17 dice lo siguiente: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No existen grandes hombres de Dios, sino hombres diminutos, miserables, usados por un Dios grande. Entonces, si Dios fue el sustentador de este hombre llamado Elías, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ¿por qué no puede ser el sustentador de nosotros? ¿Por qué no puede hacerlo? Entonces, lo primero que debemos entender es que Elías era semejante a nosotros. Y Dios fue su proveedor, su sustento. Entonces vamos a abrir en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 2 en adelante. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Versículo 6 dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Lo primero que vemos aquí: Dios sustenta a través de la naturaleza. Dios utilizó su propia naturaleza
el arroyo de Querit, para sustentar a Elías. Este arroyo probablemente era estacional y corría durante la estación de las lluvias, pero se secaba cuando llegaba el verano. Se encontraba al este del río Jordán. Entonces Dios sustenta a Elías a través de su propia naturaleza. Dios tiene cuidado de Elías por medio de su naturaleza. Éxodo capítulo 17, versículo 6 dice así: He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Vemos tanto en el relato de Elías, vemos como también en el libro de Éxodo, el pueblo peregrinando en el desierto teniendo necesidades. Y Dios usa su propia naturaleza para sustentarlos. Usa su propia naturaleza. Entonces Dios usa su naturaleza para sustentarnos. A través de la propia naturaleza creada por Dios, la cual nos sustenta, nosotros podemos ver el cuidado de Dios. Nosotros podemos dimensionar, palpar en nuestra propia esencia el cumplimiento de Mateo 6:33 a través de la naturaleza. Dios nos provee agua, al igual que Elías. Vea, aquí, en esta región, quinta región, estábamos en un periodo de sequía. Ya veis, llevábamos varios años. Necesitábamos de lluvia. El ser humano no podía hacer nada más que esperar. No podíamos hacer nada. Crisis, animales muriendo, la vegetación, las producciones malas, todo hacia abajo. De repente, un mes comenzó a llover. Llovió. La esperanza se encendió nuevamente. Las cosas fueron mejorando. ¿Y acaso no podemos palpar el cuidado de Dios? Y podemos ver claro el cuidado de Dios. Y vemos que aquí la gracia común es: llueve, dice la palabra de Dios, tanto para justo e injusto, así como el sol sale para justo e injusto. La gracia de Dios. Pero es Dios quien tiene que intervenir. Ahí no podemos hacer nada nosotros para poder controlar. Podemos tener ideas, pero en cuanto a la naturaleza y lo que es el agua, no podemos hacer nada más que esperar. Y Dios, como es el Señor de todo, a su debido tiempo respondió según nuestras necesidades. Y esto mismo ocurrió con Elías. Dios cuidando de Elías, enviándolo a aquel río para que él no muriese de sed. Vemos aquí a Dios supliendo la necesidad fisiológica de Elías de beber agua para poder vivir. Asimismo lo hace Dios con nosotros. Entonces, Dios sustenta a través de su naturaleza. ¿Cuántas cosas no produce la naturaleza? Frutas, verduras, que proceden de la naturaleza del Señor. Agua y un sinnúmero de cosas. Y Dios sustenta a sus hijos a través de su naturaleza. Así lo hizo con Elías, que era un hombre semejante a pasiones como nosotros.
Entonces, en primer lugar, Dios sustenta a través de la naturaleza. Segundo, Primera de Reyes, vamos a seguir aquí en 17. El 17, 4b y 6b. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. El 6b. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Bebía del arroyo. Está bien. Dios sustenta, en segundo lugar, a través de los animales. A Elías. La provisión sobrenatural de Dios es muy semejante al maná y a las codornices durante la peregrinación de Israel en el desierto. Dios usó animales para sustentar a Elías. Usó animales. Entonces Dios no solamente usa su naturaleza, agua, no. También aquí Dios usa los animales y lo usa de una forma sobrenatural porque fueron los propios animales que le llevaban de comer a Elías por la mañana y por la tarde. Y Dios usa cuervos. Los cuervos son animales carroñeros que comen de lo que queda de animales semi-muertos o muertos. Y Dios usa este tipo de animales para sustentar a Elías en su necesidad. Semejante, como decíamos, al maná y a las codornices durante la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto. Semejante. A Dios sustentando a través de animales. Dios nos sustenta. Dios sustenta a Elías a través de animales. Y fue algo extraordinario aquello que hizo el Señor a través de aquellos cuervos. Versículos 8 y 9 dice lo siguiente. Continuamos con la historia de Elías. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Tercero, Dios sustenta a través de personas. Dios sustenta a través de personas. Una viuda en los tiempos de Elías apenas conseguía sustentarse ella misma y su familia. Apenas. Sin embargo, Dios escogió a esta viuda de esta ciudad llamada Sarepta para sustentar a Elías. Dios escoge a esta viuda para sustentar a Elías. Lucas 25 y 26 dicen lo siguiente: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Dios sustenta a través de personas. Y nuevamente vemos el obrar de Dios. Una viuda con suerte,
con mucha suerte lograba sustentarse ella y su propia familia. Sin embargo, ahora iba a sustentar a Elías. A Elías. Y nótese en las palabras de Jesús, había muchas viudas en el pueblo de Dios. Sin embargo, esta viuda era gentil. No era parte del pueblo de Dios. Entonces, Dios puede ocupar a cualquier persona para sustentar a sus hijos. A las personas que usted menos imagina, Dios puede usarla para sustentar a sus hijos. Dios enviaba a sus profetas a gentiles cuando Israel no aceptaba el mensaje de estos profetas. Dios lo enviaba a los gentiles. Era el obrar de Dios. Y podemos ver cómo Dios cuida de Elías, y no solo de Elías, sino de todos sus hijos en todas circunstancias, a través de personas, aún de impíos, aún de personas inconversas. Y recuerdo en un momento una historia de George Miller, que él cuenta o se relata en su biografía, que en una ocasión George Miller estaba en aquel orfanato que él había fundado y estaba con todos aquellos niños que tenía en aquel orfanato. Llegaba la hora del desayuno durante la mañana y estaban todos reunidos ahí, cuando de repente George Miller se para y dice: vamos a dar gracias por los alimentos. De pronto uno de los niños le dice: ¿pero por qué vamos a orar? ¿Por qué vamos a dar gracias si no tenemos nada para comer? Pero él igual estaba dando gracias al Señor. ¿Por qué? Por fe. Por fe. Vamos a orar igual, porque Dios nos va a proveer. Dios nos va a sustentar. George Miller ora. Cuando él termina de orar, dando gracias por los alimentos, alguien golpea la puerta del orfanato. Era la persona encargada de llevar la leche y el pan a la ciudad. Golpea y les dice a George Miller, a los niños y a las personas que estaban encargadas del orfanato, que el vehículo se había averiado y él no lograría llegar a tiempo a la ciudad, por lo cual todo lo que él llevaba se perdería. Entonces él se los quería dar al orfanato y Dios proveyó. Dios sustentó a sus hijos. Extraordinario. No había nada. George Miller oró por fe, cosa que muchos de nosotros fallamos a veces, o la gran parte de nuestra vida. Esta viuda era gentil, impía. Esto nos muestra que Dios hasta utiliza a los impíos para sustentar a su pueblo. Nadie dijo que ese hombre que ayudó a George Miller y al orfanato era creyente, ¿no? Era alguien que iba pasando por ahí, casualidad, vio el orfanato, listo. Se va a perder todo esto, entonces lo prefiero dar para que se use, para que ayude a alguien. Así hace el Señor. Usa personas para sustentar a sus hijos. Versículo 10. Dice así: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña.
Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hasta ahí. Cuarto, Dios sustenta a través de milagros. De milagros. Elías había sido enviado a vivir a Sarepta, un territorio gobernado por Et-Baal, suegro de Acab. Imagínense dónde estaba Elías. De esta manera demostró Elías el poder de Dios en el mismo lugar donde se adoraba al impotente Baal, proveyendo milagrosamente para la viuda en medio del hambre. ¡Wow! Entonces, Elías, teniendo esta necesidad y sirviendo a Dios, Dios lo envía a territorio enemigo, donde vivía el suegro de Acab, el padre de Jezabel. Ahí estaba Elías. Y va allá a ser sustentado por una viuda. Y Dios obra un milagro extraordinario en territorio enemigo, donde se adoraba a Baal. Allá se glorificó el Señor. En otro territorio. Y el milagro, el sustento, el cuidado de Dios aquí es extraordinario, es maravilloso, es magnífico. ¿Por qué? Porque Dios, en primera instancia, Él usa a la viuda para sustentar a Elías. Y luego Dios utiliza a Elías haciendo un milagro para sustentar a la viuda. Dios termina sustentando a justos e injustos. Gracia común. Un milagro sobrenatural. Dios tiene cuidado de Elías. Dios sustenta a Elías a través de una mujer impía en un territorio impío donde se rendía culto a Baal. Ahí Dios se glorifica y sustenta a Elías a través de una mujer viuda. Posteriormente, Dios hace este milagro a través de Elías y le da un sustento mayor a la viuda. Y quien recibe gloria de todo esto es Dios. Es Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos, dicen las Escrituras. Dios puede sustentar a través de milagros, algo asombroso, algo
impactante, algo fuera de lo común. Yo no estoy diciendo que esto es pan de cada día, por algo es un milagro. Es algo sobrenatural, algo casual, algo que no estaba en los planes, no estaba registrado, no estaba en las cuentas, algo incomún. Pero de vez en cuando Dios, en su soberanía, Él se place de hacer estos milagros, esta gracia, esta benevolencia, estas cosas incomunes que tienen nombre de milagros. Ocurren cuando Dios quiere, en el tiempo que Él quiere y como Él quiere. Extraordinario. Dios sustentando a Elías. Ahora vamos a ir al capítulo 19. Capítulo 19, la historia de Elías. Desde el versículo 1 en adelante. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Quinto, Dios sustenta a Elías a través de ángeles. Ángeles. Dios suple nuevamente el sustento de Elías en medio de su aflicción y del hambre a su alrededor. En esta ocasión, Dios envía a un ángel. Un ángel es un mensajero de Dios y va a sustentar a Elías en medio de la aflicción en la que se encontraba. En medio de la aflicción en la cual se encontraba Elías, va un ángel. Cuando Jesús estaba en esos días de ayuno en el desierto, 40 días en el desierto, dice que venían los ángeles y le servían. Le servían. Al igual aquí a Elías. Los ángeles son los mensajeros de Dios y venían a sustentar a Elías. Entonces Dios también sustenta a través de ángeles. Y aquí va muy relacionado con lo anterior. Milagros. No sé cómo, no sé cuándo, no sé, pero sí sabemos algo, que Dios lo hizo en Elías. Dios lo hizo con Elías. Entonces, a través de toda esta historia de Elías, podemos ver cómo se cumple esta palabra dada por el propio Señor Jesucristo
en Mateos capítulo 6, versículos 33. Dios tiene cuidado de sus hijos. Entonces está aquí alguno afligido, abatido, preocupado, desesperanzado, ansioso, porque no tiene de dónde sacar su sustento de forma natural. Dios está diciendo lo siguiente: sé fiel como Elías, ten fe como Elías, porque yo te sustentaré. Y aquí yo no estoy hablando de que los creyentes no deben trabajar, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de que no, Dios me va a sustentar, no debo trabajar y me voy a quedar de brazos cruzados en la casa y Dios me va a proveer de forma sobrenatural. No, eso no es bíblico. Eso no es de un creyente verdadero. No. Acá Elías, vemos todo el rato a Elías obedeciendo a Dios. Dios nos manda a todos nosotros a trabajar. El hombre fue creado para trabajar, para proveer. Elías estaba trabajando en la obra de Dios. Dios le decía: Elías, ve a tal lugar. Elías se iba. Elías, ve a este otro lugar. Elías iba. Ve allá. Cuando Elías tuvo miedo y corrió para ocultarse, allá Dios fue a buscarlo, sustentarlo. Ven, Elías. Y levantar nuevamente a Elías. Entonces vemos siempre a Elías obrando, siempre a Elías trabajando. Mientras Elías hacía su parte, Dios hacía la de él, sustentándolo, cuidándolo, proveyéndole. Entonces hay que aclarar aquello. Y vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 2, para ver cómo termina la historia de Elías. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 8 al 11, dice así: Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Así acabó la historia de Elías, arrebatado por Dios. Dios cuidando toda la vida de Elías. Como decíamos al inicio, un hombre semejante a nosotros, sujetos a las mismas pasiones. Elías, llevado por Dios, arrebatado por Dios. John Piper dice lo siguiente: puesto que Dios ha pagado el precio infinito de su Hijo por ti, ¿no es seguro que se hará cargo de proporcionar todo lo que necesitas? Claro, si Dios entregó a Jesucristo para morir en la cruz del Calvario por sus pecados, ¿Dios no se preocupará de sustentarle, de cuidarle? Claro. Hudson Taylor dijo lo siguiente: la obra de Dios hecha a su manera siempre tendrá su provisión. Siempre. Siempre de una u otra forma. Y Elías estaba haciendo la obra de Dios. Un profeta del Señor, proclamando la palabra de Dios, orando delante de Dios,
para que fuego descendiese del cielo y consumiese aquel holocausto, enalteciendo el nombre de Dios ante los profetas de Baal, haciendo un milagro extraordinario en un territorio donde se adoraba a Baal, donde se rendía culto a Baal, idolatría. Allá va, porque Dios le envía y el nombre de Dios es glorificado. Extraordinario. Extraordinario. Entonces Dios siempre tiene el cuidado de sus hijos mientras estos estén obedeciendo a la palabra de Dios, realizando la obra de Dios. Siempre. Siempre. Y en nuestro día a día siempre tenemos necesidades. Siempre surge una necesidad extra. Siempre. Siempre estamos en un mundo donde estamos llenos de necesidad. Pero nuestra mayor necesidad es de Dios. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. Suple todos los demás. A veces en los momentos más extremos, cuando estamos al límite, de ahí Dios viene y hace algo. No sé cómo. No encuentro una explicación, no puedo analizar de una forma más profunda y no logro explicar con palabras ese obrar de Dios. No puedo, pero sí sé que Dios sí lo hace. Sí lo hace. Y tenemos varios testimonios aquí, por lo menos en nuestra iglesia local, cómo Dios sustenta. Y recordaba él de Valeria, mi esposa. En ocasiones, ella me comentaba que en ocasiones ella asistía a la iglesia, que ella se congregaba, teniendo solamente dinero para ir. No tenía dinero para volver. Y la vuelta a casa era más de 1 hora caminando. Ahí, en el momento, al terminar el culto, la reunión, se acercaban a veces personas y les pasaban dinero. A veces se acercaban personas diciéndole, la vamos a dejar. Así. Entonces ahí vemos el cuidado de Dios. Así como lo mismo que ocurrió con George Miller. Eso sigue ocurriendo. Eso sigue ocurriendo. En el tiempo de Dios, como Dios quiere, según su soberanía. No es siempre, pero sí ocurre, mi hermano. Yo recuerdo una vez que estaba en el seminario, estudiando teología, y no tenía dinero para ir a estudiar. No tenía dinero para pagar el transporte. Y yo estaba en una escuela dominical, domingo por la mañana. Al otro día tenía que ir a clase. No tenía. Yo estoy ahí en medio de esa escuela dominical. Y lo único que yo dije así al Señor, Dios, yo estoy aquí, fuera de mi casa, lejos de mi familia, haciendo tu voluntad. Y sé que tú eres fiel, Señor. Por favor, súpleme. Así. No fue ninguna oración mística, no fue grito, ni siquiera fue una oración verbalizada, sino yo y Dios sentado ahí. Terminó la escuela dominical. Yo iba para la casa donde me estaba quedando. Ya había partido, ya había caminado unos pasos, cuando de repente, mi hermano, alguien me habla, un hermano. Yo me devuelvo y el hermano me dice así, aquí tiene, el Señor le envía esto. Cuando veo, era el dinero que yo necesitaba justo para ir y volver. No era ni más ni menos, justo. Dios sustentando, Dios proveyendo, Dios ayudando a mi hermano. Entonces Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. No se aflija.
hermanos, tiene una iglesia, si tiene alguna dificultad, tiene hermanos con los cuales puede abrir su corazón y contar su necesidad para ver qué podemos hacer para ayudarle. Pero no se aflija, no deje que su necesidad lo lleve al precipicio, lo aleje de Dios, lo lleve a hacer lo contrario a la palabra de Dios. Y si Dios sustentó a Elías, ¿por qué no puede sustentarle a usted? Dios lo va a hacer. Entonces, si alguien busca el reino de Dios, la persona de Dios, en primer lugar, va a decir lo mismo que el apóstol Pablo en Filipenses 4. ¿Qué es lo que dice él? Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se deleita en Dios. Se deleita en Dios. Dios es nuestro sustento. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Nada. Entonces esa es la palabra de Dios para su vida, mi hermano. Obedezca la palabra de Dios. Haga lo que Dios dice en su palabra. Sea fiel al Señor, que Él es fiel a su pacto. Porque Él dice lo siguiente: y haré con ellos pacto eterno y no me cansaré de hacerles el bien. Y esa palabra es de Dios, no es de hombre. Esa palabra no falla, esa palabra permanece intacta, nunca ha fallado, nunca, mi hermano, durante la historia de la humanidad, ese pacto nunca ha fallado, siempre lo ha cumplido y se consumó en la persona de Cristo en la cruz del Calvario, para que ahora todos los hombres sean llamados al arrepentimiento y se vuelvan a Dios a través de Jesús, sean reconciliados. Esa es la palabra de Dios para nuestra vida. Dios es nuestro sustento. Él cuida de su pueblo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de Jesús, oramos delante de su santa y divina presencia, reconociendo nuestra necesidad de usted. En usted vivimos, nos movemos y somos. Sin usted no podemos hacer absolutamente nada. Aunque todo hagamos aquí en este planeta, Señor, siervo inútil somos, porque hacemos lo que debemos hacer. Ayúdenos a cumplir su palabra, a ser fieles a usted, porque sabemos que usted permanece fiel a su pacto, fiel a sus promesas, y que usted las cumplirá. Sabemos que usted se preocupa de nuestro diario vivir, de nuestro sustento, de nuestra necesidad. Traiga alivio, Señor, a su pueblo, a los hermanos que están angustiados por alguna necesidad económica. Traiga aquel alivio, aquel sustento, aquella provisión. Ayúdenos, Señor. Vuélvanos a usted, a deleitarnos en Cristo. Él es nuestro mayor sustento. Vamos a usted, no, Señor, esperando algo de usted, sino queriéndole a usted. Y como vamos queriéndole a usted, con un corazón sincero, piadoso, usted se preocupa de todas las otras cosas que son secundarias. Gracias, Padre Celestial. Ayude a su pueblo, ayude a su iglesia. Susténtela. En el nombre de Jesús. Amén.